Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por un nuevo día para estar contigo. Te doy gracias, Señor, porque somos templo de tu Espíritu Santo. Y yo te pido, Espíritu Santo, que hables ahora a través mío. Que tú seas, Señor, bendiciendo a cada corazón. Que este río que salta para, río de agua viva que salta para vida eterna, Señor, salte. No solo en este lugar, sino a todos los lugares que llegue esta, tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hace exactamente una semana hablamos de la fe audaz, ¿no es cierto? Cómo vimos varios ejemplos, cómo debíamos actuar para que el Señor, es una fe que el Señor no se resiste a respaldar, ¿no es cierto? Y por eso hoy día vamos a hablar un poco también de eso, y nos vamos a centrar en la fe, porque el miércoles fue una clase, para los que no fueron, realmente magistral. Y hubo muchas revelaciones. Yo quiero tomar un poco de eso también, porque es importante recalcarlo, y no que yo lo diga mejor, sino que quiero puntualizar ciertas cosas que son fundamentales para nuestra fe y para nuestro caminar con Dios. Y ahí yo quiero leer de nuevo lo que significa la palabra fe, que está en Hebreos 11, del 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiero que entendamos esto, que lo hagamos vida. No es algo que nosotros vemos, es algo que no vemos, pero que tenemos certeza que ocurre, ¿ya? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y por ella vamos a alcanzar buen testimonio nosotros también, ¿no es cierto? Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. Cuando yo creo y tengo la fe en Dios, entiendo que este universo fue hecho por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, o de lo que no se veía, como dice textualmente. Y nosotros debemos entender claramente esto. ¿Y qué significa esto? Que hay un mundo que no se ve, que es absolutamente rige lo que pasa en este mundo que vemos. Por lo tanto, nosotros, al tener fe, podemos, ¿no es cierto?, interceder, podemos hacer que este mundo sea diferente. Y eso fue, por eso Jesucristo nos dejó esta fe, para que nosotros intercedamos a favor de Él y podamos hacer este mundo diferente. Y nos decía que su reino, ¿a qué lo que era semejante? ¿O a qué parábola lo compararemos? Decía. En Marcos 4, del 30 y 32 estoy leyendo. Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Se supone que nosotros, como hijos de Dios, habitamos en ese reino y nos encargamos de expandir ese reino, ¿no es cierto? Y entonces este reino va creciendo de tal manera, parte como una semilla, ¿no es cierto?, mostaza, que, como según dice aquí, una de las más pequeñas, es la más pequeña, dice, y que después se convierte en un tremendo árbol. Entonces el reino de los cielos que nosotros tenemos que expandir es un reino que no va a terminar de crecer hasta tomar esta tierra y cambiar las circunstancias que estamos viviendo y que está viviendo el mundo. Ese es el plan de Dios para nosotros. Y quiero que leamos un pasaje que está en Mateos 8, que es un hombre también, vamos a volver un poco a la sorpresa del Señor, a esta búsquenlo nomás, a esta fe audaz que prediqué la semana pasada. Este es otro ejemplo de fe audaz, ¿ya? Estamos en Mateo 8, del 5 en adelante, hasta el 13 vamos a leer.
Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y y su criado fue sanado en aquella misma hora. Esto es otra prueba de lo que una fe audaz hace en el Señor, en Dios, en este caso en Jesucristo. Si ustedes se fijan en el 7, Jesús, cuando este centurión le pidió que sanara a su siervo, le dice: yo iré y lo sanaré. Pero él le sale con algo nuevo. No es necesario, Señor. Basta que tú digas la palabra y mi siervo va a estar sano. Eso lo maravilló el Señor. Y esta palabra la conocemos todos por mucho tiempo, pero no nos damos cuenta que está escrita para que nosotros entendamos que debemos tener ese tipo de fe, que maravilla al Señor, que lo sorprende. ¿Cierto? Lo sorprendió, ¿no? Dice que fue maravillado al Señor Jesucristo. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni siquiera en mi pueblo he hallado la fe de este centurión. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Sorprenderlo con nuestra fe. Y este hombre dice, y da un ejemplo cuando le dice que él es hombre de autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y vea. Y es como algo súper normal para él, que el Señor dijera la palabra y sanara. Pero la fe de este hombre está hablando de algo espiritual y sanar a un enfermo. No está dándole una orden a un siervo directo, sino que tiene que el Señor mandar, ¿no es cierto?, al enemigo, a la distancia, que salga de esa persona y esa persona sea sanada. Ese espíritu que lo tiene enfermo. Y el Señor basta con decir a este centurión, le dice, vamos a leerlo: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Por qué Jesucristo es tan severo con los que no tienen fe y se maravilla tanto con los que tienen fe? Porque tienen que ponerse en el lugar de Jesucristo. Jesucristo solamente ordena y las cosas pasan. Entonces le cuesta mucho entendernos cuando nosotros dudamos, sabiendo nosotros y hemos visto y hemos sido testigos de milagros. Todos los días sentimos su presencia y todo lo que significa vivir con Dios. Y así todo nosotros seguimos dudando y no somos como este centurión que a lo mejor no lo conocía. Solamente había escuchado de él y se encuentra con él y se encuentra con esa fe. Y yo creo que nosotros debiéramos tener vergüenza de no tener esa fe para que el Señor se manifieste en nosotros como debe manifestarse. Quiero recorrer otro pasaje que está en Mateo 17, del 15 al 21. Esto lo leímos el miércoles, cuando Juan Pablo enseñó, y quiero repetir un poco este tema, porque es muy importante, y hay cosas que rescatar
para todos nosotros, para poder seguir con este avivamiento que nosotros pretendemos, ¿no es cierto? Porque hemos pretendido algo que el Señor nos regaló y nos prometió. Pero para eso necesita gente audaz, gente que crea, como el centurión y como los ejemplos que pusimos en la semana pasada. Y dice en Mateo 17, del 15 al 21, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos de Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Yo quiero detenerme en una frase que Jesucristo dice cuando le dicen que sus discípulos no habían podido sacar, ¿no es cierto?, este espíritu inmundo, este demonio que estaba en este hombre, en este joven, ¿ya? Dice el Señor, ¿no le dijo a los discípulos que bien que lo intentaron? Ya van a aprender. ¿No le dijo eso? Jesucristo es muy severo y es severo por lo que le dije hace pocos segundos, ¿cierto? ¿Por qué él era severo? Porque él no entendía y no entiende todavía que hombres que estaban con él, que habían visto su poder y sus milagros, sigan dudando. Y entonces les dice, y miren lo que les dice, oh generación incrédula y perversa, les dice a sus propios discípulos, les dice incrédulos, pero no solo eso, porque nosotros nos quedamos en incrédulos nomás, les dice perversos, y perversos les quiere decir malos, incorrectos, pecadores, todo eso le está diciendo con perverso. Por una persona mala es porque peca, ¿o no? ¿O estoy diciendo mal yo? Le dice malos, perversos, pecadores. No solo les dice incrédulos. Y uno tiene que pensar que Jesucristo jamás diría algo que no es verdad. Por lo tanto, el problema de los apóstoles no solo era incredulidad. Porque a veces nosotros, bueno, me falta fe, nos escudamos en eso. Pero el Señor no actúa también cuando nosotros estamos actuando mal, cuando estamos en pecado. Y por eso el Señor les asegura que ahí hay perversidad también, no solo incredulidad. Y esto pasa muy piola porque cuando ellos le preguntan, ¿no es cierto?, cuando los apóstoles lo apartan y le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Pero la poca fe también incluye no actuar en justicia, no tener rectitud. Esto está implícito aquí. No lo dice el Señor, pero está implícito porque lo dijo ya. Incrédulos y perversos. Entonces, hermanos míos, la iglesia cristiana está en serios problemas. La iglesia cristiana del mundo estoy hablando. Está en serios problemas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pastores hoy día y de las corrientes cristianas no son capaces de hacer esto, de limpiar a las personas que llegan a sus iglesias de los espíritus inmundos que portan. ¿Y qué les dice a sus discípulos cuando no son capaces de hacerlo? Incrédulos y perversos. Esto es un problema grave, hermanos míos, que la iglesia cristiana ha disimulado. Y no quiere entender que para ser un discípulo de verdad de Dios debemos ser capaces de sacar los espíritus inmundos que están en las personas. Y que hoy día más que nunca hay gente con espíritus inmundos. Porque cada vez, hoy día ya no es escondido como en esos tiempos,
ser brujo y hacer ritos satánicos. Hoy día es público. Ver las cartas es algo que sale en la televisión en todas partes. O sea, hoy día hay mucho más gente con espíritus inmundos. Y las iglesias se hacen los lesos con este problema. No tratan este problema, no lo hablan. ¿Y Jesucristo qué dice? De las personas que dicen ser cristianos o discípulos de Dios y no lo hacen. ¿Qué está diciendo aquí? Que son incrédulos y perversos. Ustedes nunca sean incrédulos y perversos. Tienen que empezar a hacer esto. Y algunos ya lo están haciendo. Y todos ustedes tienen el poder de Dios, solamente deben empezar y dejar que el Espíritu Santo los santifique y actuar con rectitud. Y creer que son templos del Espíritu Santo y tienen el poder para sacar espíritus inmundos. ¿Cómo crece esta semilla? En 2 Corintios 9, del 5 al 11. Este también fue leído por Juan Pablo el miércoles, para que vean las clases que los que no van se pierden. Dice, por tanto, tuvo por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Esto se toma mucho por el lado económico, pero fíjense que también es por el lado espiritual y principalmente por el lado espiritual. Dice, ¿no es cierto?, que el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra generosamente también generosamente segará. Cada uno como produce en su corazón, como propuso en su corazón. No con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aquí estamos poniéndolo más completo, ¿no es cierto? Ya no solo en lo económico, es toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres. Y aquí viene, su justicia permanece para siempre. Su rectitud, está hablando aquí, permanece para siempre. Y mira lo que dice después. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. ¿Qué está diciendo aquí? Que el Señor que nos da semilla a los que sembramos. No a cualquiera le da semilla. Le da semilla al que siembra. ¿Para qué te va a dar semilla si tú no siembras? Se va a perder esa semilla. Y dice, y pan al que come. Él, ¿no es cierto?, el que da pan, que es la comida, que es la palabra de Dios, dice después, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Él proveerá y multiplicará vuestros cultivos, está diciendo aquí. Eso es sementera, vuestros cultivos, va a aumentarlos. Tú, en medida que vas sembrando, Él va a hacer que eso se multiplique y crezca.
Y aumentará los frutos de vuestra justicia. Aquí está. ¿Y aumentará qué? Con toda esta siembra, los frutos de vuestra justicia, de los frutos de vuestra rectitud, santidad, irreprensibles, irreprochables, como dicen toda la palabra. Entonces no es solo alimentarse y sembrar, ¿no es cierto? Comer la palabra y sembrar, sino que también va aumentando nuestra rectitud. En la medida que hacemos la obra del Señor, nuestra rectitud va creciendo. Y vamos siendo santos y el poder de Dios va creciendo en nosotros. Y eso es como crece la semilla. Por eso la semilla, que es una mostaza, se convierte en un tremendo árbol. Pero cuando tú siembras, cuando tú comes esta palabra, si tú no haces eso, te vas a quedar sentado mirando cómo los demás actúan. Él da semilla al que siembra, pan al que come. Y no solo eso, Él hace crecer esa siembra, ese cultivo. Y hace crecer los frutos de tu rectitud. No es los frutos de tu pecado, los frutos de tu rectitud. ¿Me entienden o no? Eso es lo que Dios espera de nosotros. Quieren que crezcan los frutos, quieren que mucha gente se convierta y que esa semilla de mostaza sea puesta en muchos corazones a través de ustedes, empiecen a sembrar. Pero también que el Señor ponga esa rectitud, que dejen que el Espíritu Santo, escuchen, Espíritu Santo, que mora en ustedes, esa santidad se empieza a reflejar porque ustedes son obedientes. Pues la gloria de Dios se empieza a reflejar porque ustedes están obedeciendo constantemente. La gloria es el reflejo de la santidad. Y por eso nosotros podemos reflejar la gloria porque tenemos el Espíritu Santo. Pero ¿cuándo la podemos reflejar? Cuando dejamos que este Espíritu Santo se manifieste en nosotros. Esa santidad, esa rectitud, sea una razón de vida nuestra. Amén. Quiero leer algo que cierra, ¿no es cierto?, el tema que estoy tratando. Dice en Marcos 1, del 21 al 28, también espíritu inmundo. Fíjense que el Señor Jesucristo se encuentra con espíritu inmundo, con hombres con espíritu inmundo en todas partes. Y hoy día no se habla de esto en la iglesia. Aquí sí. Eso lo hemos hablado siempre y nos hemos encargado de hacer lo que tenemos que hacer. Porque no quiero ser incrédulo y perverso, como dice Jesucristo, a los que no son capaces de hacer esto. Y dicen, entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban y se admiraban de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Él sabía exactamente, ese espíritu inmundo, quién era Jesucristo y a qué había venido. Exactamente eso vino a hacer Jesucristo, a destruir el diablo y sus demonios. Pero como las iglesias hoy día no hablan de eso y no han hecho su trabajo, los demonios siguen. Y el demonio también, el Satanás sigue viviendo en esta tierra como si ellos reinaran. Pero es culpa nuestra, hermanos míos, nuestra. Mire lo que hizo Jesucristo. Dice: sé quién eres, el santo de Dios, le dice. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. ¿Y qué pasó? Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Qué hizo el espíritu inmundo? ¿Se resistió al Señor? ¿Salió? Le tiene que obedecer. Al nombre de Jesucristo, los demonios se tienen que someter. Pero acuérdense, en un hombre justo, recto, no en cualquier persona. Ahora, nosotros, no se trata que solamente si eres santo puedes sacar, si vas camino a, pero tienes que ir camino a tener claro que ese es tu camino. El Señor te va a dar la autoridad para eso. ¿Ya? Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Esto no es una nueva doctrina.
es nuestra doctrina. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Sacar espíritu inmundo. El Señor nos mostró que Él tiene el poder y tiene la autoridad para hacerlo. Y esa autoridad la heredamos nosotros, porque somos herederos, ¿no es cierto?, del reino de Dios, y Jesucristo nos dijo, nos mandó, vayan, y yo los envío como yo fui enviado, con la misma autoridad, con el mismo Espíritu Santo. Entonces, si no estamos haciendo esto, si no creemos que somos capaces, es porque somos incrédulos y perversos. Disculpe que sea tan duro, aunque no debiera pedir disculpas, porque ustedes tienen que pedirle perdón al Señor si no están haciendo ya esto, los que llevan años en esta iglesia. Por último, quiero ver un pasaje que es muy conocido, pero quiero leerlo, que sana Jesús a un paralítico. Y dice en Marcos 2, del 1 al 12 voy a leer. Búsquenlo, para que lo lean conmigo. Otra vez en Capernaum. ¿Ya? Y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, Marcos 2, del 1 al 12, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Dice Jesucristo. Tus pecados te son perdonados, decirte levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Este pasaje es muy importante. Primero porque también a Jesucristo lo sorprenden con la audacia de estos 4 que entran por el techo. ¿No es cierto? Hay que tener audacia para ir a un lugar donde saben que están reunidas las cosas, los importantes del pueblo, ¿no es cierto? Y Jesucristo, el hombre famoso de ese tiempo, el hombre más importante de ese momento, ¿no es cierto? En el lugar. Y ellos van, y como no pudieron entrar por las puertas ni ventanas, entraron por el techo. Él al ver esa fe, se conmueve, dice la palabra, y le dice, tus pecados te son perdonados. Yo sé que sus amigos no esperaban eso, que le perdonaran los pecados. Y los escribas dicen, ¿pero por qué lo hizo esto? Por los escribas y por todos estos que sabían la palabra, ¿no es cierto? Que se creían ser llenos de Dios. Y le dicen, pero esto es blasfemia. Si solamente Dios puede perdonar los pecados. Y saben que esto para mí fue una revelación hace muchos años. Muchos años. Que el Señor me dijo, esto es verdad. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Y muchos de nosotros decimos, yo ya perdoné al que me hizo daño. Por ejemplo, a mi padre. Mucha gente llega con el problema de su padre o madre perdonada. Y eso no puede ser, porque el ser humano, como dice aquí, es verdad que no podemos perdonar. Necesitamos a Dios para perdonar. Necesitamos a alguien que pague ese pecado que hizo contra ti la persona. Un redentor. Y el único redentor es Jesucristo. Alguien que pague por los pecados. Él pagó por los pecados. Y el Señor
Porque yo veía mucha gente que me decía, yo perdoné, pero cuando empezábamos a orar se ponía a llorar. Y era un llanto que salía de adentro, que estaba en su inconsciente, entonces no había perdonado. Porque esa herida que tenía esa persona seguía doliendo. Cuando tú has perdonado, tienes una cicatriz, no te olvidas, no tienes amnesia. Pero esa cicatriz, las cicatrices no duelen. Entonces es tan importante entender que sin Jesucristo ni siquiera somos capaces de perdonar. Y eso la gente no tiene idea, no sabe, ni siquiera los cristianos saben eso. Solamente Jesucristo puede entrar en tu corazón y poner perdón, y tú tienes que pedirle en su presencia: Señor Jesucristo, pon perdón en mi corazón para tal persona. Si tú no haces eso, tú estás lleno, con una mochila tremenda de no perdones. Y el Señor dice que debemos perdonar, porque el que no perdona no puede ser perdonado por Dios. Miren lo importante que es esto, entenderlo. Y nuevamente las iglesias están en un serio problema, iglesias cristianas. Y yo se lo estoy diciendo a ustedes porque ustedes esto lo tienen que proclamar cuando puedan. Están en serios problemas porque ellos creen que ya están perdonados y que están listos. Sus templos están llenos de no perdón y no puede Dios perdonarlos a ellos. Es el único Jesucristo. Y esto, yo se los voy a explicar por qué. Hay una razón lógica. No es porque sí. El Señor, cuando a ti te ofende a alguien, o te hizo un pecado, ¿cierto? Cometió un pecado en contra tuya, también es un pecado contra Dios. No es en contra tuya nomás. Pero el pecado en contra tuya, el Señor, para que tú puedas perdonar, tiene que pagarlo. Pero el pecado en contra tuya. Y escúchenme esto porque es muy importante entenderlo. Y cuando paga el pecado en contra tuya, Él puede sacar ese espíritu inmundo que entró a través de ese pecado que te hicieron a ti. Lo puede sacar, porque ya pagó por ese pecado y ese espíritu ya no tiene autoridad, porque ese pecado ya no es más. Y puede sacar el espíritu inmundo. Pero esa persona no quedó libre completamente de su pecado, porque se tiene que arrepentir, o si no se la va a tener que ver con Dios Padre en el día del juicio. Porque ese pecado en contra de Dios no fue zanjado. Solamente lo que fue la parte en contra tuya. Por lo tanto, a veces hay mucha gente que le han hecho tanto daño y odian tanto a esa persona y dicen, no lo puedo perdonar, creyendo que lo van a aliviar, que le van a hacer un favor. Es solamente te liberas tú de ese no perdón. La otra persona va a tener que lidiar con el Señor en el día del juicio si es que no se arrepiente de lo que te hizo. Así funciona el perdón. Y en este pasaje queda absolutamente claro. Yo sabía que la gente no era capaz de perdonar. Y el Señor me explicó con este pasaje por qué no podíamos perdonar. Por lo tanto, es tan importante entender esto para ser verdaderos cristianos. Porque si tú no has perdonado y si tienes deudas pendientes con personas, el Señor no te puede perdonar, porque así dice su palabra, y tú no eres libre. Y tú no vas a poder ser ese templo del Espíritu Santo, porque sin perdón estamos llenos de ladrones, de espíritu inmundo, que no van a dejar que tú recibas a este Espíritu Santo y te lleve a la vida eterna. No van a dejar que ese sello esté dentro tuyo. Así que es fundamental entenderlo. Y quiero que ustedes lo entiendan también para que lo comuniquen a otras personas que creen que ya perdonaron. Porque aquí dice claramente, estos escribas dicen, cuando le dice, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? Decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Cuando él le dice eso, le está demostrando, sí, yo puedo perdonar los pecados. ¿Y por qué los puede perdonar si todavía no había muerto? Todavía no había pagado por nuestros pecados. ¿Cómo es eso? ¿Es una contradicción? Esto es filete, ¿eh? Es pura carne. O sea, no es sopita, no es lechecita. Esto es de verdad lo que le estoy diciendo, ¿ya? Miren, ¿por qué? Hay un pasaje en Apocalipsis muy chiquitito que habla de la bestia.
que dice en Apocalipsis 13:8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, estos que adoraban a la bestia, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, de Jesucristo, quien fue inmolado desde el principio del mundo. Él fue inmolado, Él se sacrificó, al principio del mundo. Por eso que Él puede decir en ese momento, tus pecados te son perdonados, porque la obra ya estaba hecha. Para Dios estaba zanjado todo eso. ¿Me entienden? Todo está hecho. Por eso cuando el Señor muere en la cruz dice, consumado es, está todo listo. Pero este pasajito que pasa tan desapercibido nos dice que Jesucristo fue inmolado al principio de los tiempos. Desde el principio del mundo, dice aquí. Es la palabra de Dios. Y por eso que pudo salvarse Abraham, David. Si no había un redentor en ese momento, se hubieran tenido por sus pecados ir al infierno, ¿no? Pero la palabra dice que Abraham va a estar, Isaac va a estar en el cielo. Eso lo dice Jesucristo. ¿Cómo? Si no había un redentor en ese momento. Estaba. Jesucristo es desde el principio. Y el perdón es desde el principio hasta nuestros días. Y hasta el fin de los tiempos, porque dice, yo estoy con ustedes hasta el fin. Pero lo maravilloso de nuestra generación y de todos los que nacieron después del año 0, ¿no es cierto?, cuando vino Jesucristo, es que nosotros tenemos la certeza que hay un Redentor y que nos dejó el poder de Dios para vencer al enemigo y que somos su cuerpo y que somos todo lo que Él necesita para ser completo en este mundo. Dice que nosotros somos la plenitud, escuchen eso, de Dios. Nuestro cuerpo y la cabeza, que es Jesucristo, es la plenitud de Dios. Pero debemos ser ese cuerpo que Dios espera. No puede ser un cuerpo lleno de pecado, lleno de incredulidad, lleno de demonios. No podemos ser así. Debemos soltar todas esas mentiras y ser como los discípulos cuando después recibieron el Espíritu Santo y fueron hombres de Dios tremendos, rectos, santos, que sacaban los demonios igual como Jesucristo, con una orden se tenían que ir, sanaban los enfermos con una palabra. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Esa es la autoridad que tenemos nosotros. Y no estamos hablando de carismáticos y que otros son legalistas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que debemos ser como los apóstoles. Porque si no somos incrédulos y perversos. Esa es nuestra elección. ¿Qué quieren ser ustedes? ¿Ser santos y sembrar en abundancia o ser perversos e incrédulos? Esa es la elección. La verdad, la palabra nos hace rectos, nos hace santos. Si tú te alimentas y comes pan, va a crecer tu fe, porque la fe viene. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿cierto? Ese es el versículo. Por lo tanto, si nosotros comemos pan y sembramos, vamos a ser los hombres que Dios y las mujeres que Dios espera. Vamos a hacer ese ejército, que vamos a romper los cielos, para que el Señor y su ejército baje. Con todo su poder, no con un poco, con todo su poder. Y este mundo, créanme, no va a poder resistir ese ejército tremendo que es de Dios. Y eso está esperando. Créanme, están esperando que nosotros creamos eso. Tengamos esta fe que mueve montañas. Esta fe audaz que sorprende a Dios. Están esperando. Es un ejército tremendo para bajar y terminar con la maldad en este mundo. Y después de ese avivamiento que es gigante, que está dicho en la Biblia, vendrá el Señor a buscar su novia.
pero no la novia de hoy día, que no cree en nada. Una novia poderosa que cambió el mundo, que fue predicada esta verdad hasta los confines de la tierra. Ahí el Señor viene a buscar su novia. ¿Queremos ser eso? ¿Estamos dispuestos? No escucho un amén con ganas. No escucho eso. Estamos dispuestos, creemos esto. Pues si no, estamos perdiendo el tiempo. Estoy perdiendo el tiempo si no creen ustedes esto. Yo quiero un amén unánime. ¿Creemos o no? Amén. Ahí sí pareció. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor esa fe, esa rectitud que necesitamos para cumplir con el plan que tiene Dios. Señor, yo te pido que tú vengas, y sabemos que ya estás aquí. O sea, no tenemos que pedir que vengas, estás, Señor. No quiero orar algo que ya está. Pero, Señor, yo pido que tú te manifiestes en cada uno y le hables, que esta palabra es tuya. No la inventé yo, está escrita, Señor. Y que puedan creerla y funcionar de acuerdo a esta palabra. Que puedan hacer la obra que tú tienes preparada de antemano, Señor, para cada uno de nosotros. Y si tú no estás hablando esto es porque debemos hacerlo, debemos ser audaces, debemos cumplir, debemos vencer al enemigo, donde quiera que lo encontremos. Porque tenemos tu poder, Señor. En el nombre de Jesucristo yo declaro libertad, libertad para este pueblo tuyo. Corta todo poder del enemigo que está impidiendo esa libertad, Señor. Toda incredulidad y toda perversidad se tiene que ir ahora en el nombre de Jesucristo. Fuera de este lugar. Fuera de cada persona que está aquí. Señor, tú eres un Dios poderoso. Y tú estás esperando con tu ejército que nosotros salgamos a romper las tinieblas y terminemos con la potestad de Satanás, porque tú ya lo venciste en la cruz y lo expusiste públicamente. Está escrito que Él se tiene que someter a ti, que Él ya tiene su lugar en el infierno. Señor, que queremos que eso se sepa y que todo el mundo te glorifique a ti, Señor, y hable de tu poder, de tu amor y de tu gloria, Jesucristo. Ayúdanos a glorificarte, Señor. Ayúdanos a ser santos, que el Espíritu Santo que está en nosotros nos traspase, Señor, se derrame, que esta agua viva se derrame hasta los confines de la tierra. Y que nadie pueda resistir tu reino, Señor. Este reino de Dios, que vino para quedarse en esta tierra. En el nombre de Jesucristo, Señor, saca toda la maldad. En el nombre de Jesucristo, rompe con la maldad de este mundo, de este país, de esta comuna, de este mundo, Señor. Y te pedimos que la bondad, el amor, la fe, la benignidad, el dominio propio, todo el fruto de tu Espíritu Santo sea manifestado en tu pueblo, Señor. Señor, cambia tus iglesias y que puedan predicar la verdad. Señor, trae hombres con poder para que puedan ser limpiados tus hijos, Señor, para que tus ovejas puedan ser sanadas y puedan ser liberadas de la maldad. En el nombre de Jesucristo, que tu sangre, Señor, sea la libertad de tus hijos, Señor, verdaderamente. Y no solo se hable de tu sangre, sino que podamos cumplir con el objetivo de esa sangre derramada hasta la última gota por nosotros en la cruz, Señor. Que no chapoteemos más en tu sangre, Señor. Perdona a tu pueblo. Perdona a esa iglesia que se dice cristiana y chapotea en tu sangre. Atado en el pecado, Señor. Diciendo que no podemos vencer el pecado.
Perdona esa mentira de tu iglesia, Señor, y sácala definitivamente de raíz de tu iglesia. En el nombre de Jesucristo. Ven, Señor, ven. En el nombre de Jesucristo. Y haz tu justicia.